Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy les voy a enseñar cómo estudio con metrónomo para hacer las cosas lentas y que luego salgan con sonido limpio y suenen bien. Bueno, pues me voy a guiar por el tutorial que subí de los 10 ejercicios para estudio diario de la guitarra, para que veamos cómo lo hago con el metrónomo, ¿no? Yo ahora le voy a poner el metrónomo a 80 a un tiempo de 4×4 y vamos a hacer el ejercicio de pulgar. Le voy a poner a 80, o si queremos lo vamos a poner mejor a 60, más lentito, para que veáis cómo lo estudio, ¿no? Cuanto más lento lo hagamos y tengamos la seguridad de que a esa velocidad ya sale bien, pues todos los días yo recomendaría hacerlo a la velocidad más lenta, empezar con eso para calentar y luego ya le vamos añadiendo la velocidad poquito a poco. Ya en el momento de que ya subimos el metrónomo a una velocidad ya un poco alta y vemos que fallamos alguna nota o algo y no suena bien, tenemos que volver hacia atrás y bajarle otra vez, porque todavía no tenemos la seguridad de que sale bien a esa velocidad. Entonces yo recomiendo de cuando subimos la velocidad y no sale bien, nos vamos otra vez y le bajamos la velocidad hasta que veamos que nos sale otra vez limpio. Y así todos los días. Yo sé que es un poco cansado, pero es la mejor manera de estudiar para que luego uno a la larga le salga bien las cosas, ¿no? De hecho, hay una anécdota, creo recordar que en algún documental de Paco de Lucía, del genio, la gente, los vecinos, cuando él era pequeño y estudiaba muy lento todo, muy lento todo, muy lento todo. Comentaban. Las cosas las estudiaban muy lentas, como a nivel de principiante. ¿Qué pasa? Que lo tenía tan dominado luego, y estamos hablando de un genio, ¿no? Que luego cuando lo hacía a la velocidad normal no tenía ningún problema, porque siempre lo hacía muy lento para calentar y darle la perfección que necesita en el sonido, ¿no? Vamos a empezar con el de pulgar. Lo voy a poner ahora a 60 para que veáis cómo lo haría yo. Sí, sería. Esa es la primera, la más aguda que suena, entonces empezaría. Y así sucesivamente, ¿no? Que vemos que ya nos aburrimos ahí, que tenemos la seguridad. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 80, ¿no? 80 sería un poquito más rápido. Y otra más, pues ya nos vamos a 100, por ejemplo, ¿no? Más rapidito. 4×4 estamos. Y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, nos vamos a ir al tema de los ritmos. Vamos a empezar otra vez a 60. Por ejemplo, vamos a hacer la rumba, ¿no? La rumba sencilla, normal. Ese es el fuerte. 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voy a ponerlo un poquito más rápido, a 80, ¿no?
Y sería un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y luego nos vamos a 100. A ver si me deja. Así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En el anterior que hemos hecho de rumba también está el metrónomo a 4x4. Ahora lo cambio a 3x4 porque vamos a hacer el rasgueo de pulgar o abanico. Y como es de 3, lo vamos a hacer yo lo hago con el metrónomo en el tiempo de 3x4. Lo vamos a hacer con 60, ¿no? Para que escuchéis. La fuerte, 1, 2, 3. 1, 2. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo subimos, ¿no? Porque está ahí un poquito lento, pero bueno, es para que sepáis como a 80. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo subimos a 100. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a subir a 120. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así sucesivamente, ¿no? Voy a poner ahora, por ejemplo, a 150, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora, por ejemplo, a 200, ¿no? De velocidad. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo lo que hago, que como ya el metrónomo no me da más de velocidad, me bajo otra vez a 60, o vamos a poner a 80 mejor, y doblo la velocidad. ¿Cómo lo hago? Mira, hago así. 1, 2, antes hacíamos 1, 2, 3, ahora doblamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En cada golpe es una subida de pulgar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a subirla a 100, ¿no? Ya, eso siempre que tengamos la seguridad, como siempre he dicho, y que sepamos que no nos confundimos ya y no nos atravesamos con el ritmo. Entonces, a 100, doblando velocidad. Cada golpe es una subida de pulgar. Sería 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Escalas. Pues en las escalas nos vamos a ir al tiempo de 4x4, por ejemplo. Y lo ponemos en 60, ¿no? Pues haríamos lo mismo que en el rasgueo de pulgar. O sea, que en el ejercicio de pulgar. Y lo vamos subiendo a 100, por ejemplo, ¿no?
por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, a 150, ¿no? Cada golpe una nota. ¿No? Alzapúa, lo mismo. Estamos con 2x4, un 4x4, lo que queráis, ¿no? La voy a poner a 80, por ejemplo. Entonces, hacemos alzapúa. Subimos la velocidad a 100, por ejemplo, y hacemos lo mismo. Cada golpe es un bajada, subida de pulgar. Porque el ejercicio que os puse. Sexta. Quinta y cuarta, subimos quinta y así sucesivamente. Arpegios, pues vamos a ver los arpegios. Con los arpegios pues lo mismo, vamos a ver con arpegios en 80, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo en 60, lentito, de 2x4 o 4x4. Sería, cada golpe es uno para pulgar, otro para índice, otro para medio, otro para anular, ¿vale? Sería. Le subimos la velocidad a 80. Y lo mismo. Le subimos a 100 y es lo mismo igual. Que ya no lo sabemos muy bien, entonces vamos a darle, por ejemplo, a 210, ¿no? En el metrónomo lo vamos a poner en 4x4, porque son 4 notas las que damos. Pulgar, bueno, en este caso daría igual. Cada golpe es una nota, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner en 4x4 a 81, a 80. Entonces, sería... Lo subimos, por ejemplo, a 100, ¿no? Y hacemos lo mismo. ¿No veis? Cada golpe es una nota.